los colegios los evangélicos a hacer clases de religión. Bueno, los evangélicos van a poder invocar esta ley para... instrumento eficaz. Exacto, y por lo tanto también es una ley que le sirve a los grupos religiosos minoritarios en Chile. Bien, todo lo que has dicho hasta ahora, yo creo que estaríamos todos de acuerdo, queremos todos en Chile una ley que permite que las minorías no sean discriminadas, ¿no es cierto? Ahora, Francisco, querido pastor amigo, ¿por qué hemos sabido estos días de reacciones virulentísimas? Yo sé que nuestro amigo Rolando incluso ha sido objeto de bastante vilificación entre grupos evangélicos, ¿no es cierto?, que han sido extremadamente... Incluso sé que el 20 hay una gran convocatoria. ¿Por qué ha habido tanta reacción entre el mundo evangélico? Yo creo que la posición nuestra es una posición impopular, en primer lugar. Por una parte, el propósito de la ley es legítimo y es muy difícil pensar y argumentar de que la intención de la ley es mala, ¿cierto? O sea, yo creo que parte con una buena motivación. Sin embargo, el resultado de la ley actual en su redacción como está hoy en día es un desastre. Y eso es interesante porque los mismos parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados, que la aprobaron, como en el Senado, paulatinamente se han ido dando cuenta que la redacción actual de la ley, el resultado que está quedando, y por eso que ha estado tan entrabada. Esta ley lleva desde marzo del 2005, que fue presentada por un mensaje presidencial del presidente Lagos, lleva 4 años y ha estado entrampada porque jurídicamente están muy mal los conceptos ahí que se tienen. Danos un ejemplo. Un ejemplo. Yo creo ¿por qué dice que está tan mal la ley? Mira, de partida, cuando se habla de... Yo creo que el tema central está en lo que hoy día es el artículo 2, que antes era el artículo 3, donde se describen las causas de discriminación. En este minuto, en la redacción de la ley, está especificando 22 causas. En circunstancia de que la Declaración de Derechos Humanos, que es la que rige, solamente establece 10. Y esto es como de nunca acabar, porque cada día más uno, por ejemplo, se habla de ideología o de religión y creencia. Ideología o postura política. O sea, empiezan a dar sinónimos y alternativas como que se va abriendo algo inacabable al respecto. Entonces, lo central y lo medular del conflicto de la ley está evidentemente en las dos palabras que se quieren introducir y que están en este minuto allí colocadas, lamentablemente de nuestra perspectiva, que son la palabra orientación sexual y la palabra... orientación sexual y género. ¿Y qué ocurre? La definición de la palabra género, por ejemplo, acá recién don Rolando me mostraba un documento que ellos han sacado en los colegios y definen género, lo primero que vi. La definición de género que ellos tienen es una. La definición que tiene el CERNAM aquí en Chile es otra. No existe, y si uno va a la Real Academia y se va a encontrar que lo que dice género es otra distinta. Entonces, con un tema de una palabra de este término, cuando le llegue un problema, que alguien ha sido acusado por discriminación arbitraria por causa de género, va a llegar a cualquier juez de Arica Punta Arenas, a Magallanes, y ese juez va a tener que entender qué significa la palabra género. Ustedes saben que a veces los lenguajes van más tardíos que la aceptación de sus definiciones en los vocabularios oficiales. Entonces, aquí nos entrampamos más allá del problema valórico, que es uno, que se puede analizar de muchos aspectos, está también el aspecto jurídico. Y hoy día los legisladores de la propia Comisión de Legislación y Justicia se han dado cuenta que la ley es pésima en este sentido, porque salvo que empezaran a modificarla y a introducir la definición de género, que no la tienen. Rolando, mostraste un manual recién. Vamos a volver a hablar de eso y después lo quiero que lo enfoques bien, porque queremos conversar de lo que es educación. Pero esto me lleva a una pregunta, para que tú reacciones un poco a Francisco. ¿No es esto, Rolando, una sutil forma de efectivamente avanzar la causa homosexual en nuestra sociedad democrática? Ahora, yo no veo por qué tú vas a decir que eso sea malo, pero ¿no es esta en realidad una manera de lo que algunos pensarían propagar la normalidad del homosexualismo en Chile? ¿Cómo reaccionas tú ante todo lo que está diciendo? A ver, primero hacerme cargo del tema jurídico legislativo. La ley está aprobada en su totalidad.
en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El proyecto de ley. Falta un problema de redacción en el 137 bis. Yo vengo llegando del Congreso, ahora recién, falta el 137 bis, y falta resolver si el artículo 2 requiere una votación más alta, porque modificaría, algunos sostienen que es una norma de rango constitucional. Sí. Por lo tanto, hay consenso ya en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el 99,9% de la ley, que es esta es la última redacción que hay. Yo creo que aquí Francisco está sacando el bulto al tema. Cuando señala que es un problema técnica jurídica, que es un no, aquí esto ha pasado por 5 años. Si la ley no tuviera la categoría orientación sexual y género, estaría aprobada hace 3 años a lo menos. Sí. Entonces, aquí lo que hay es, hay que decirlo derechamente, es que hay un grupo de la sociedad chilena, entre ellos cierta parte de la iglesia evangélica, porque no es toda la iglesia evangélica, que se oponen a que se reconozcan igualdad y derecho ante la ley de los homosexuales, de las minorías sexuales. Y eso no significa, por cierto, el reconocer igualdad jurídica, legal, respecto a un grupo de la población, no significa, por cierto, la promoción de esa conducta. Y lo señalan claramente muy bien el CEPAD, el Servicio Evangélico al Desarrollo, cuando dice el que en la ley se protejan los derechos humanos de las minorías sexuales no significa comulgar, no significa avalar esa orientación sexual. Y por cierto que eso es así. Entonces, desde ese punto de vista, aquí lo que hay es lo que ha expresado una parte de las iglesias evangélicas, una parte de la jerarquía católica y una parte del Senado y de la Cámara de Diputados, porque el único partido que rechazó en la Cámara esto, en bloque, fue la Unión Demócrata, es la expresión más profunda de la homofobia. Porque esta ley no, por ejemplo, que es un mito que, porque aquí además el pastor Emiliano Soto, el obispo Soto, le ha mentido al pueblo evangélico. Le ha mentido al pueblo evangélico cuando dice que esta ley va a significar, como tú lo señalabas al principio, que si un pastor en la plaza pública dice los homosexuales son unos pecadores, hay presos. Mentira, porque la ley sanciona, perdóname, la ley sanciona acciones discriminatorias. No limita y no coarta la expresión pública. No le empaquetemos un poco, porque mucho radica en estos temas. Primero, yo no estoy sacando el bulto nada. Si estoy aquí es porque uno está poniendo la cara, como dice acá don Rolando. En segundo lugar, creo que no corresponde hacer descalificaciones a ninguna persona. No ha habido ninguna mentira, porque efectivamente en la redacción actual, repito, en la redacción actual, yo diría, y me ha tocado recoger el sentir de los consejos de pastores de muchas regiones del país, es absolutamente mayoritario. Esta ley, en la redacción actual, viene a echar por tierra todo el tremendo esfuerzo que ha hecho el pueblo cristiano evangélico en nuestra patria por ya más de 120, 150 años para llegar a la ley 19.638 que hace la igualdad de culto y la igualdad jurídica. Repito, este no es un problema... Pero esta ley no afecta a la igualdad de culto y la igualdad jurídica de la iglesia. Afecta definitivamente porque, mire, vamos por partes. La palabra hostilidad del artículo 137, que ahora, quisiera explicar cosas que dijo acá don Rolando que no son tan así, quizás no tiene por qué conocerlas, pero efectivamente tiene razón cuando explica que este proyecto, en el estado que él está mostrando, es lo que existe hoy en el Parlamento. Sin embargo, varios de los parlamentarios, tanto senadores de la propia Comisión de Legislación y Justicia, que votaron por esa redacción, hoy día se han dado cuenta de que es una aberración jurídica. Aquí con esta indefinición del término se crea una incertidumbre jurídica. Entonces hay un problema legal aquí bastante serio. Incluso también, porque hemos conversado, o sea, salvo que la gente esté con doble discurso, y tenemos la certeza de personas que han votado, que estuvieron en la comisión y han ido profundizando en el tema. ¿Por qué digo? La palabra hostilidad, que es el artículo 137, que fue una de las modificaciones que nosotros le hicimos ver a la Comisión de Legislación y Justicia como pueblo evangélico, que no correspondía, porque si uno se va al diccionario, la palabra hostilidad es condición de hostil, y hostil significa contrario o enemigo. Nada más. Entonces, cualquier juez o cualquier persona que pudiera decir, yo pongo a leerme la Escritura, leo la Epístola de los Romanos, leo Levítico, leo Deuteronomio, leo a Judas, veo la historia de Sodoma y Gomorra, y uno la lee o la escribe, y entonces cualquiera podría interpretar que se está teniendo una actitud hostil en relación, porque es contrario a lo que plantea don Rolando y lo que plantean los otros. Pero eso no es así, ¿sabes por qué?